Bueno, desde este momento entonces estamos grabando. Este es el noveno encuentro, dice allá, la Exodivina número 9 del libro de Coelet, conocido también como Eclesiastés. Sabemos Coelet es el nombre hebreo para indicar el hombre de la asamblea. Puede ser el líder de la asamblea, el que toma la palabra de la asamblea, el maestro de la asamblea, que no es una asamblea litúrgica, desde luego, es una escuela, podríamos decir, el maestro de una escuela de pensamiento, algo por el estilo. Bueno, estamos ya en el noveno encuentro, que es el capítulo 7 del 1 al 14. Y el tema es bastante interesante porque reflexiona Coelet desde su visión escéptica, pesimista de la vida, sobre el sufrir y reír. ¿Qué vale más, sufrir o reír? ¿Qué es mejor, el sufrimiento o la risa? ¿Es mejor la fiesta o el velorio? A este nivel lo vamos a poner. Ya en capítulos anteriores se nos había puesto frente a la disyuntiva de decir qué es mejor, la vida o la muerte. Haber vivido o haber no haber nacido, haber sido un aborto. Estos son los términos entre los cuales se mueve entonces esta lección de hoy. Como siempre, vamos a dar una visión de conjunto y después empezamos a leer el texto. La sección novena que he escogido, que son 14 versículos del capítulo 7, recordarán que Coelet son 12 capítulos, así que estamos a más de la mitad. Esta sección tiene Perdón, voy a necesitar, creo, un poco de agua. Carolita me ayuda. Esta sección tiene dos partes distintas que se relacionan básicamente con refranes. Todos los pueblos tienen refranes. Y estos refranes son píldoras de sabiduría que de alguna manera condicionan la vida de las personas, sobre todo en culturas donde no existe la escritura, no existen los libros. La única manera de transmitir conocimiento y sabiduría es a través de estas frases cortas, los refranes. Al que madruga, Dios le ayuda. Así, en castellano también. Son herencia de sociedades campesinas, de ambiente, de entornos donde suplía la tradición, la memoria, la transmisión oral a la falta de escritura. Entonces, lo que hace Coelet es tomar estos refranes conocidos. Vamos a ver que algunos de ellos en la misma Biblia, sobre todo en el libro de los Proverbios. Hay un libro que es el libro de los Proverbios. Y también Proverbios lo tenemos en el libro del Eclesiástico o Siráside, ¿no? El libro de Ben Sina. Gracias por el agua, Carolina. Bueno, ¿qué hace pero Coelet? Retoma estos refranes populares que tienen que ver con la temática básicamente de sufrir y reír, pero a veces le da vuelta como un calcetín. El sentido originario es de alguna manera tergiversado, es reinterpretado por Coelet. ¿Sí? Su, su sentido cambia en función de la sabiduría de Coelet. Podemos dividir en dos secciones, hemos dicho. La primera se mueve entre polos, contraposiciones polares e incluso provocativa, ¿no? Que en su mayoría chocan con la sabiduría tradicional, mientras la segunda parte es más variada, pero continúa la misma actitud provocadora de interpelar y romper la tradición, ¿no? Y las escrituras sapienciales. Es el estilo
de Coelette que todo lo cuestiona. Él no da nada por descontado. Vamos a ver el texto ahora. En un cuadro vamos a poner los 14 versículos. En grupos, son los grupos que después comentaremos en cada cuadro. Más vale buena fama que buen perfume, y el día de la muerte más que el nacimiento. Si alguien quería escandalizarse, ya lo tiene aquí. Más vale visitar la casa en el duelo que la casa en fiestas, porque en eso acaba todo hombre, y el vivo que se lo aplique. Más vale sufrir que reír, pues el dolor por fuera cura por dentro. El sabio piensa en la casa en duelo, el necio piensa en la casa en fiesta. Más vale escuchar la reprensión de un sabio que escuchar la copla de un necio, porque el jolgorio de los necios es como crepitar de zarzas bajo la olla. Y esto es también vacío. Las presiones perturban al sabio y el soborno le quita el juicio. Más vale el fin de un asunto que el principio, y más vale paciencia que arrogancia. No te dejes arrebatar por la cólera, porque la cólera se aloja en el pecho del necio. No preguntes por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Eso no lo pregunta un sabio. Buena es la sabiduría acompañada de patrimonio, y mejor es ver la luz del sol. A la sombra de la sabiduría se protege uno como a la sombra del dinero, pero aventaja la sabiduría porque da vida a su dueño. Observa la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido? En tiempo de prosperidad disfruta, en tiempo de adversidad reflexiona. Dios ha creado los dos contrarios para que el hombre no pueda averiguar su futuro. Yo entiendo que muchas de esas expresiones necesitan, ¿no?, ser eh, explicada, ser comprendida. No es fácil, no, no hay un sentido inmediato, pero veremos que hay una cierta coherencia en todo lo que afirma eh, Coelet. Aquí el título de todo el conjunto sería El sabio y el necio en la vida social. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el necio? ¿Quién hace mejor las cosas? También se han fijado que hay muchas repeticiones de más vale, buena fama, más vale visitar, más vale sufrir. Es una expresión típica de Coelet, que en hebreo es tob min. Aquí lo tenemos, más vale, tob min en hebreo significa es preferible, es mejor, más vale, ¿no? Y más vale buena fama que buen perfume, y el día de la muerte más que el nacimiento. A ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué tiene que ver el perfume con la fama? En primer lugar, hay una sonancia en hebreo entre el buen nombre, la fama, que es Shem, aquí está, y el perfume, que es Shemem. Entonces juega en el idioma hebreo en la asonancia de los dos términos, la fama y el perfume. Suenan igual, ¿no? Tienen asonancia. Y los dos nombres, es decir, los dos términos, Shem y Shemen, el nombre y el perfume, los encontramos casualmente al comienzo de un libro muy famoso, El Cantar de los Cantares, que ahora lo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3, pero veremos, es el comienzo del Cantar de los Cantares. ¿Qué es este? Cantar de los Cantares de Salomón, que me bese con los besos de su boca.
Mejor son que el vino tus amores. Mejor al olfato tus perfumes. Ungüento derramado es tu nombre. Por eso te aman las doncellas. Esta es la novia que habla del esposo. Mejor al olfato tus perfumes, ahí está el perfume, ungüento derramado es tu nombre. En Proverbio también encontramos esta asociación entre el nombre y el perfume. A ver, veremos. 21, 22:1. Más vale, mire, la misma expresión, Tobmin, más vale buen nombre que muchas riquezas y mejor es favor que plata y oro. Aquí hay el nombre, no hay el perfume, ¿verdad? Y también en Siráside o Eclesiástico hay una cita similar que se la dejo a ustedes. Pero vamos entonces, ¿cuál es la asociación? El perfume en el Oriente está asociado a la fiesta. No es el perfume de la corte de Versalles que era abundante para espantar los malos olores del ambiente y de las personas que no se duchaban, no se lavaban, no se aseaban. No, el perfume en Oriente, donde la gente muy pulcra, ¿sí? Hasta hoy está asociado a la alegría, a la fiesta, a la boda. Una boda, todos van perfumados. Tiene que olerse el perfume. Entonces, el perfume que se expande, que uno lo tiene, cuando entra, todo el mundo se da la vuelta, ¿no? Porque siente que Chanel 5 ha entrado, ¿no? Es una clara metáfora de la fama. También la fama se difunde y se huele en una sociedad, ¿no? Se huele la fama. Uno puede ser conocido por mil cosas, ¿no? Por mala fama o por buena fama, no solo la buena fama. Pero si tiene buena fama y va en un ambiente, la gente huele, ¿no? Ah, esta persona, ah, la he visto en televisión, lo ha hecho esto, ah, he leído su libro, cosas así, ¿no? Y hay una expresión de San Pablo que tiene que ver con eso. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo dice que el cristiano es el perfume de Cristo, es el que hace oler el nombre de Cristo, la fama de Cristo. En este caso, nombre es sinónimo de fama. Segunda Corintios 2:14. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el perfume de su conocimiento. El olor, el perfume de Cristo tiene que sentirse cuando un bautizado entra en un ambiente. Entró un cristiano, entró un discípulo de Jesús, ¿no? Esto quiere decir San Pablo. Vamos adelante. Ahora bien, hasta ahí todo bien, pero la segunda parte de este versículo ya nos despista. Y el día de la muerte más que el nacimiento. Bueno, acabamos de ver una linda asociación entre fama y perfume, y ahora el día de la muerte más que el nacimiento. Este paralelo insinúa algo. Esta es ya en una interpretación, ¿no? ¿Por qué le pone que el día de la muerte vale más que el día del nacimiento? Porque la fama recién se reconoce, se consolida en el momento de la muerte. No la fama trivial, aparente, frívola, que cuando uno muere era la mejor persona del mundo, ¿no? El mejor papá del mundo se ha muerto, y hasta el día antes era, ¿no? El peor. No, no en ese sentido, sino que al final de la vida uno hace un balance de lo que ha sido esa persona. La fama recién se reconoce, se consolida en el momento de la muerte y no en el nacimiento, porque el nacimiento es solo esperanza. ¿Qué será de este niño? ¿Qué hará de grande? ¿Será tal? ¿Será cual? Etcétera, ¿verdad? Mientras en el momento de la muerte, cuando vamos a un velorio,
uno está llevado a sopesar, ¿no? Lo que ha dejado ese hombre, por lo menos dentro de los límites de lo que nosotros lo conocemos. Por eso se habla de honores en vida. Honores en vida significa reconocer la fama antes de uno muerte, porque cuando muere todos tienen fama. En Eclesiástico, que es Siracida 11:28, vale la pena leer. Eclesiástico, aquí está. 11:28. Dice así este versículo: antes del fin, antes de la muerte, no llames feliz a nadie, que solo a su término es conocido el hombre. Hemos visto que el hombre, sinónimo de la fama, del buen nombre, ¿eh? Eso es conocido el nombre, el hombre. Es decir, saber cómo uno es, ¿no? Es en el momento de la muerte. ¿Mm? Por eso hay la tendencia a honores en vida, pero estos honores no pueden llegar, uno puede reconocer su trayectoria, puede reconocer el bien que ha hecho en una obra filantrópica, qué sé yo, pero de ahí hacerle una estatua, de darle el nombre a una avenida mientras uno está en vida, esto ningún país serio lo hace. Parece que ha leído Coelete y dice, esperemos que muere con calma, que bajen las aguas, haremos un balance de su vida y ya veremos. Bueno, y aquí viene una parte que es similar a esto. Más vale visitar la casa en el duelo que la casa en fiesta. Están en un pueblo, hay dos eventos. En uno están velando un muerto, en el otro hay una boda, hay alegría, música, etcétera. ¿Dónde va un sabio? Más vale significa es preferible para alguien sabio. ¿Mm? ¿Dónde va? ¿Va al velorio o va a la fiesta? Según Coeletto, mejor ir al velorio, porque en eso acaba todo hombre. ¿Por qué? Porque el velorio te ayuda a pensar, te cuestiona. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando vamos a los velorios, no vamos a tomar el cafecito o, o a comer el dulce que nos dan, el caramelo que nos dan, o a chismear con las vecinas de asiento. No, vamos a reflexionar sobre la vida que termina. Hoy a él, mañana a mí, ¿no? Y el vivo que se le aplique. Y el vivo que saque, la persona viva, que está viva, que saque consecuencia de esa reflexión. Eso es lo que quiere decir Coelet. Entonces, esto significa la casa en fiesta, la casa en duelo, y la muerte, el duelo nos hablan, el otro nos distrae, nos da una alegría efímera que termina la fiesta, se van los borrachos, se va uno más triste, con los pies cansados, lo único que quiere quitarse los zapatos con los tacones y echarse en la cama, ¿verdad? Esto normalmente es la consecuencia de las fiestas. Mientras la muerte, el duelo, nos dicen que, según Coelet, que nos llevan más bien a la comprensión de la vida más que la fiesta. Siempre Siracide 38:22, a ver si nos da 38:22. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí ayer, a ti te toca hoy. ¿No? Es como si el muerto te hablara, ¿no? Y te dice, a mí me ha tocado ayer he muerto, a ti el hoy, en cualquier momento, te va a tocar. Bueno, aquí viene ahora siempre esta sombra
de la muerte que aletea, ¿no? En este texto. Hoy es un poco macabro, Coeletto. Y nos da otro refrán: más vale sufrir que reír, pues el dolor por fuera cura por dentro. A ver, ¿cómo lo entiende Coelet este refrán? Más vale sufrir que reír. Otra vez, más vale, es preferible el sufrimiento a la risa. Esto no es natural, ¿no? Todos preferimos la risa, preferimos la alegría, estar alegre. Pero es también verdad de esa sentencia que yo he escuchado varias veces en la literatura, que el dolor es la sal de la vida. El dolor da sabor a la vida. Lo que pasan por momentos de dificultad, de dolor, son los que entienden mejor la vida. Los que han sufrido pueden entender la vida con más profundidad de los que la han tenido siempre fácil. La clave de interpretación de la existencia es el dolor, es el sufrimiento. En los duelos, en los momentos complicados, ahí nos forjamos, ¿verdad? Como hombres, como mujeres de la existencia. Mi abuela tenía un refrán muy curioso. Me decía siempre: el que te quiere te hace llorar, el que te odia te hace reír. Mire, es el estilo de Coelet, ¿no? Una contradicción. ¿Cómo es que el que quiere te hace llorar? El que te quiere debería mantenerte alegre. No, aquí va a los que te ocultan las cosas, no, que te alaban insulsamente. El que te quiere te dice la verdad, aunque sea doloroso. Esto significa. Y el que no te quiere, el que te quiere ver mal, ¿no? Te hace reír, no te hace ver la realidad. Bueno, vean esto. Es interesante notar que, a diferencia de Job, donde en los capítulos del 32 al 37, Eliú, uno de los que interviene dentro de la tragedia de Job, trata el dolor como un medio pedagógico, como una función pedagógica, algo que quiere enseñarnos algo. Pero para Coelet no es una función, ¿no? Es algo que nos convence de la inconsistencia de las cosas. Es decir, la función pedagógica para la vida, ¿no? Enseña a vivir, ¿no? No, va mucho más allá. Coelet piensa que el dolor te dice que nada vale la pena, que el dolor es algo inherente a la vida y por tanto te hace ver que las cosas no tienen sentido, son inconsistentes. La felicidad es una ilusión y la riqueza, las posesiones, no tiene ningún valor. Más vale sufrir que reír, pues el dolor por fuera cura por dentro. A eso se refiere Colette. El dolor por fuera cura por dentro. Podríamos interpretarlo también lo que muchas veces se dice, ¿no? Hay que desahogar el dolor, no hay que tenerlo adentro, porque el dolor contenido, el llanto a veces contenido, corroe internamente. Mientras si uno se desahoga, llora, grita, haces esto en las tragedias, en los momentos de grande sufrimiento, hay que dejar desahogar a la gente, porque el dolor que sale cura por dentro, libera por dentro. ¿Mm? El sabio piensa en la casa en duelo, el necio piensa en la casa en fiesta. Es un poco el mismo concepto del versículo 2, ¿verdad? El sabio prefiere la casa en duelo, mientras el necio la casa en fiesta, ¿sí? El sufrimiento a la risa, especialmente para el sabio. Si es que quieres buscar el sentido de la vida, vete a un velorio. Esto quiere decir, busca el duelo, el dolor. Allá está el sentido de la vida, allá está la sal de la vida. En el otro hay solo frivolidad y vacío, vacío.
famoso Hebel. Ahora desarrolla otro pensamiento. Entre el sabio y el necio, más vale escuchar la reprensión de un sabio que escuchar la copla de un necio. Aquí se aplicaría también el que te quiere te hace llorar, ¿no? Te reprende, el que no te quiere te hace reír, ¿verdad? Es un refrán muy popular, ¿no? Lo encontramos en Proverbios, en varios capítulos. Se lo dejo a ustedes para leer, si no, no terminamos nunca. Lo que quiere decir es que el halago del necio es humo, mientras la reprensión pedagógica para educarte que viene del sabio, y el sabio puede ser el papá, el abuelo, la mamá, el hermano mayor, qué sé yo, ¿no? O alguien de afuera de la casa, esta reprensión es la que te hace cambiar, te ayuda a cambiar y tú lo tienes. ¿Cuántas veces es importante que alguien te reprenda, te diga, has hecho mal, no hagas nunca más eso, porque, bueno, la psicología moderna tiende a disminuir la función de la reprensión, ¿no? Sí, hay que hacerle entender, hay que hablarle, pero, a ver, el chico que juega con fuego cerca de una cortina, uno sabe, el mayor sabe que puede incendiar toda la casa, ¿no? Entonces, no es cuestión de explicarle, mira que el fuego viene de eso y no. Nunca más quiero verte con los fósforos y no, peor todavía cerca de las cortinas. Punto. Ah, me ha gritado. No importa, no importa, pero eso lo va a aprender. Y eso lo sabemos todos los padres que las veces que hemos reprendido fuertemente a los chicos, algo les ha quedado. Porque el jolgorio de los necios es como crepitar de zarzas bajo la olla. Y también esto es vacío. Aquí también hay un juego de palabras en hebreo que es intraducible, porque las palabras hebreas dan el sonido del crepitar de la zarza, pero no importa. Lo que quiere decir es que es vacío la alegría, la fiesta de los necios y se vuelve ceniza como las zarzas que calientan la olla en el fuego, ¿no? En el hogar. Al final queda solo humo y ceniza. ¿M? Aquí hay otro refrán, otro concepto. Como ven, no hay una concatenación lógica, hay más así disparos de refranes. Las presiones perturban al sabio y el soborno le quita el juicio. El sabio también es presionado, no vive en el Olimpo, no vive en el paraíso. Entonces hay presiones para que haga ciertas cosas, si es un juez, si es alguien que tiene que resolver problemas, si tiene una función pública. Se refiere en el fondo a la corrupción, ¿no? Y fíjese que algo que entiende muy bien, ¿no? Este soborno, esta corrupción que le quita el juicio, no necesariamente es una corrupción económica, de dinero, ¿sí? A veces la corrupción pasa por otros caminos, llega por otros caminos al sabio, el halago, la presión, el chantaje. Yo te he hecho hace años un favor, te ayudé a conseguir un trabajo para tu hijo, ahora tú tienes que hacérmelo. Bueno, yo pensé que lo había hecho porque tenía confianza en la capacidad de mi hijo, porque era una ganancia para esa empresa o algo así. No, era para después chantajearme. Eso vale para los que dicen, si va ese millonario de presidente, seguro que no va a robar. Pero la gente no roba, ¿no? No gobierna solo en base a robo.
Si le van allá y le dicen, te vamos a hacer una estatua ecuestre, cueste lo que cueste, dirían, ¿no? Le luthier, ¿no? El tipo ya se le hincha el pecho y cede a las presiones. Es decir, hay diferentes maneras de presionar. No es solo el dinero, es el halago, es el chantaje y tantas cosas. Más vale el fin de un asunto que el principio, y más vale la paciencia que la arrogancia. Otro refrán, ¿no? ¿Qué significa? Es preferible que termines una obra y después esta obra no sé, vas ventilándola en todo el mundo, he hecho esto, he hecho lo otro, etcétera, que hablar de una obra que no has terminado. Entonces, eso se refiere a refranes en castellano como vender la piel del oso antes de haberlo cazado, ¿eh? No ha terminado de cazarlo al oso y ya está vendiéndolo. O no hay que cantar victoria antes del tiempo. Esa sería la traducción castellana. Más vale el fin de un asunto que el principio. No hay que cantar victoria antes del tiempo. Esa victoria, este fin de un asunto, se alcanza, se logra con paciencia y no con arrogancia, ¿no? Hay que ser paciente en estos procesos que uno hace y no simplemente yo lo voy a hacer, voy a terminar. Miren lo que está pasando con la guerra de Irán, ¿no? De Estados Unidos, donde la arrogancia hasta ahora no le ha retornado nada al arrogante. Al contrario, mientras a veces con paciencia, con calma, se logra mucho más. No te dejes arrebatar por la cólera, porque la cólera se aloja en el pecho del necio. Y he subrayado el versículo 10 porque va a ser el objeto de nuestro compartimiento. Coelet se hace la pregunta de todas las generaciones. Más bien, él tiene una posición clara. Deja de preguntar que el pasado era mejor que ahora. Eso no lo pregunta un sabio. ¿Por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora? Bueno, vamos a hablar de eso. Es de necios dejarse dominar por la cólera. Hay un refrán en castellano que dice, el que se enoja pierde, ¿verdad? Perder el control, ¿sí? Es ya haber perdido el partido. No hay que enojarse. Y hay muchas citas bíblicas respecto de que el que se enoja pierde. Y el versículo 10, ya he dicho que lo vamos a comentar en el compartimiento. Buena es la sabiduría acompañada de patrimonio y mejor es ver la luz del sol. A ver, buena es la sabiduría acompañada de un patrimonio. La sabiduría es sinónimo de vejez, ¿no? Nos quiere decir que un anciano sabio es mucho más sabio si está despreocupado de las cuestiones materiales, ¿no? Porque si tiene que ganarse la vida, aunque a 80 años, porque no tiene patrimonio, entonces, ¿no? No tiene ni la renta de la gestora, bueno, ¿no? Entonces, la sabiduría acompañada de matrimonio, de patrimonio, perdón, es buena. Y mejor es ver la luz del sol. A la sombra de la sabiduría se protege uno como a la sombra del dinero. Mejor sería ver la luz del sol. El sol es sinónimo de Dios, ¿verdad? Entonces, ver la luz del sol es tener la sabiduría plena, ver el rostro de Dios. Pero eso no es posible. Entonces, mejor refugiarse a la sombra de la sabiduría que a la sombra del dinero. Si uno tiene que escoger entre la sabiduría y el dinero, preferible la sabiduría. Antes ha dicho que la sabiduría acompañada de patrimonio, pero entre la sabiduría y el patrimonio, mejor la sabiduría.
no importa el dinero, pero aventaja la sabiduría porque da vida al dueño, lo hace sentir vivo, podríamos decir, ¿no? Entonces es un elogio de la sabiduría, mejor si acompañada de la suerte de un buen patrimonio. Los romanos tenían una palabra, el osium. El osium es el contrario del negocium. El negocium es la negación del osium. ¿Qué significa? Que los romanos no necesitaban trabajar, los romanos pudientes, obviamente. Tenían sus haciendas, tenían esclavos, no tenían que hacer nada. Nunca un romano iba a lavar los platos, obviamente, ni iba a cultivar la tierra. Entonces se dedicaban al ocium, dejaban de lado los negocios, que era el trabajo. El ocium era leer poesía, leer libros, pasear, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Por otro lado, estos versículos nos dice que la sombra no existe sin la luz del sol, pero la sombra de la sabiduría vale más que la del dinero, porque da vida. Siempre en Proverbios recuperamos este versículo 16, vamos a ver, lo he marcado, me parece interesante. Adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro. Adquirir inteligencia es preferible a la plata, ¿no? En eso no tiene dudas, Coelet. Coelet es siempre por la defensa de la sabiduría frente a los bienes materiales. Pero él sabe que ambas cosas son vanidad, ¿no? Son vacío, vaciedad. Al final no queda nada. Observa la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Esta observación ya la hemos encontrado. ¿M? La hemos encontrado en el primer capítulo, en Coelet 1:15, y quiere decir que la actuación de Dios, la obra de Dios, no admite rectificaciones, no se cambia. Lo que Dios ha preparado para el hombre no lo puede torcer. ¿Sí? Claro que después vendrá Jesús, que a la mujer encorvada la endereza para mostrar que nada es imposible para Dios. Y un consejo final. En tiempo de prosperidad, disfruta, que es un poco el único resquicio que el pesimismo de Coelet da a la vida. En tiempo de prosperidad, disfruta, porque es un don de Dios, ¿no? Los bienes, el comer, el beber, el disfrutar de la familia, es un don de Dios. Pero en tiempo de adversidad, reflexiona. La adversidad no es una maldición de Dios, es una oportunidad para reflexionar. Dios ha creado los dos contrarios, prosperidad y adversidad, para que el hombre no pueda averiguar su futuro, porque no sabe si mañana será un mañana de adversidad o será un mañana de prosperidad. Son los deseos que hacemos cada fin de año, comienzo de año, ¿verdad? Que sea un año así, no lo podemos averiguar. Pero si llega la prosperidad, disfruta. Si llega la adversidad, reflexiona. En manos de Dios está el péndulo del tiempo entre la felicidad y la tristeza. ¿Mm? Solo en manos de Dios está y nosotros no lo podemos averiguar. Aquí termina entonces este sección que es bastante compacta, ¿no? Entre sufrir y reír, entre la vida y la muerte, entre la fiesta y el velorio y el duelo. Pero el compartimiento que quisiera compartir, que quisiera que habláramos ahora entre nosotros, es este. Tenemos la tendencia a decir que los tiempos pasados, en particular la juventud, los jóvenes, eran mejores antes que ahora. Los tiempos pasados eran mejores que los tiempos presentes.
cuando éramos niños, era todo ideal, era un paraíso el mundo. Había dificultades, pero los años dorados los hemos llamado, ¿no? Los años dorados son los años 80 o los años 60. Entre 60 y 80 eran años dorados. Después empezaron los problemas, años de paz, años de crecimiento económico, qué sé yo. Eso sobre todo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero la tendencia es decir, los tiempos pasados y sus jóvenes en particular, los jóvenes de ahora ya no son como una vez, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dicen sobre eso? ¿Están de acuerdo con Coelet que no hay que preguntarse eso, si eran mejor o peores, porque es inútil hacerlo? ¿O realmente los tiempos antiguos eran mejores? Los tiempos que hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra juventud, también desde el lente subjetivo de cada uno de nosotros, tal vez eran mejores. Voy a dejar de compartir para que nos veamos la cara y abrimos el debate. Le cedo la palabra porque ya, uy, perdón, este, quiero que desaparezca. Listo. Aquí estamos nosotros. Somos 18 suficientes para poder profundizar en lo que hemos comentado. ¿Quién se anima? ¿Los tiempos de una vez? ¿La juventud de una vez era mejor que la de ahora? Porque sí, porque no, ¿qué dicen? Francesco, creo yo de que por generaciones hay los cambios, ¿no es cierto? Entonces, si bien antes, por ejemplo, nosotros cuando éramos adolescentes o jóvenes llamados entonces, no teníamos tanto relato de todo lo que pasa ahora. Entonces, analizando ese momento, decimos que eran mejores porque la juventud se abocaba al estudio, se formaba, estábamos en procesos que sí favorecían. En el momento actual no se tiene esa tranquilidad ni de los padres, que tenemos que ver a los hijos involucrados en muchas cosas, la droga, ambiciones y otro trato que se recibe de la juventud, la adolescencia, que están en formación. Entonces, el medio nos lleva a tener muchos cambios. Por eso es que tal vez desde mi punto de vista diría, en mis tiempos eran mejores que los de ahora. Y Ya, tú también, bueno, Francisco, debes tener eran esa mejores. particularidad. ¿Estás de acuerdo que eran mejores los tiempos de una vez y la juventud de una vez? ¿Alguien que tenga una opinión diferente o más matizada? ¿Quién se anima? Um, Marta. Francesco, soy Ilsem. Ilsen, Ah, ya, adelante, sí, Ilsen. ya. Mira, primero quiero referirme un poquito a Coelet, que en las primeras charlas que tú tenías lo consideraba un hombre extremadamente pesimista, pero conforme has ido avanzando de acuerdo al pensamiento de Coelet en las diferentes etapas, pienso que es un hombre muy realista y no para nada hipócrita. Siempre se ha ubicado de acuerdo a la evolución del ser humano, pero en toda su forma verdadera. Entonces, quizás lo he considerado yo muy duro, pero ahora veo que él mira con los ojos verdaderos del ser humano, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando y con total claridad. Por un lado eso. Por otro lado, los tiempos de antes o de ahora no se los debe definir de esa forma porque cada tiempo en su tiempo.
todo evoluciona o involuciona también, porque en la evolución pueden estar las mejoras tecnológicas, todo lo que ahora tenemos con un solo clic, como se diría, pero por otro lado, antes no había nada de eso y había un poco más de, no se puede llamar ignorancia, pero se diría un poco más de atraso en ese sentido. Entonces, cada tiempo en su tiempo. Yo recuerdo a mi mamá que me decía a mí, ah, ustedes son muy locos, porque en mi tiempo, en el tiempo de mi mamá, todo era más tranquilo, había una música más bella, la gente era más tranquila, la música era suave, era agradable, y en la de ustedes, digamos, los Beatles, ¿no? Unos locos, o sea, ella miraba con otros ojos, pero era el tiempo de ella y el tiempo mío. Ahora el tiempo mío ya no es el tiempo de los jóvenes. Cada lugar, cada época tiene su lugar y nadie puede determinar de una forma drástica cuál es mejor o cuál es peor. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, Ilsa. Más opinión. Eh, Francesco, Yo, yo pienso yo lo que puedo, dice, perdón, A ver, una sí, a la vez. sigue. no, Sole, está Marta. bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ilse. Yo estaba pensando mientras hablaba Ilse y decía, nuestros hijos les van a decir a sus hijos, mi tiempo era mejor, ¿no es cierto? Porque cada uno vive su época, su tiempo y para uno es lo mejor. Para mí ha sido lo mejor la niñez que he tenido, hermosa. Seguramente para mis hijos va a ser esto lo máximo, no sé qué cosas vendrán, ¿no? Y bueno, Colette a mí me encanta porque me hace reflexionar mucho, mucho. Nunca había pensado cuál era mejor, si divertirse o ir a un velorio, pero en el velorio te hace pensar sobre lo que va a pasar, ¿no? Esa es mi opinión, Francesco. Gracias, Sole. Marta, ahora sí. Después Carolina. Ah, ya, este, un poco extremista, ¿no? Escoelet. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, Ah, ya. Un poco extremista, ¿no? Porque hay que tener el velorio, sí, el duelo, sí, pero no podemos vivir de duelo. ¿Qué queda de nuestra alma? Tiene que haber también una fiesta, una alegría y equilibrar las cosas, ¿no? Luego, ¿por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora? Eso no lo pregunta un sabio. O sea, nos está diciendo necios por preguntarnos eso, porque eso es inevitable. Yo creo que todos nos hemos preguntado o nos hemos dicho, ¿no? Hablaban de la tecnología, evidentemente deben ser tiempos mejores porque nos ahorra el tiempo, la computadora, que en los míos, por ejemplo, no había, ¿no? Pero en contraste, el aparato, la tecnología, en contraste, ha dejado mucha gente sin trabajo, digamos. Luego, tiempos actuales tan individualistas, ¿no? En los míos, más bien era el grupo, eran los clubes, la gente era más solidaria. Y yo he En fin, contestado. es inevitable preguntarse eso, que los tiempos pasados fueron mejores. Los míos, a comparación de los de ahora, que hay los Terien y eso, Eran mejores, dile, definitivamente. sin miedo. ¿Qué? Los de una vez eran mejores. Eran mejores, y como decían, Ya. la música también. Antes había armonía, ahora hay ruido. Ya. Carolina, ¿querías decir algo o me equivoco? No. Sí, quería decir que las apreciaciones de Colette eran muy concretas para su época. Creo que hacemos un error de comparación. La felicidad es de un momento. El dolor nos lleva quizá a un mayor tiempo, a una mayor experiencia interna para conocernos internamente. Yo considero que esa palabra o ese concepto, los tiempos anteriores fue mejores,
En ese momento sí, pero hay influencias externas, exógenas, como la tecnificación, y eso es trae en sí un movimiento constante de cambio. Entonces, comparar lo antiguo de tiempos mejores y hoy día no son tiempos mejores, creo que ahí cometemos un pequeño error, porque la felicidad considero que es felicidad, le sacamos el jugo en un momento. El dolor no le sacamos en ese sentido en un momento. El dolor de perder una familiar, una cosa así, te lleva tiempo. En mi caso, yo he tardado 5 años para destetarme de mi madre y yo ya era una persona grande. Entonces, pero fui feliz con la amistad de mi madre y conmigo. Y fueron momentos, pero el dolor se extendió. Esa es mi apreciación personal. Gracias. Claro, muy bien. Una intervención más porque tengo una yapa que darles. Liliana. ¿Puede ser? Sí, Liliana. Eh, yo creo que todo va de acuerdo a lo que nos toca vivir directamente. O sea, no podemos decir que lo que se vive ahora no es como antes, ¿no? Antes era mejor para esa época. Estaba de acuerdo a lo que en esa época se vivía. Por ejemplo, que el tema de que ahora hay más acceso a la información, tenemos más medios de comunicación, podemos enterarnos inmediatamente de las cosas que ocurren. Los jóvenes están pendientes y saben, como saben manejar todos los dispositivos que ahora hay, entonces sí nos están enseñando y nos están explicando, por ejemplo. Ahora, me parece que cuando hablamos de música, antes sí, la música tenía mucho sentimiento, llegaba más a lo que sentían, era más transparente a lo que nos pasaba y lo que queríamos decir, por ejemplo. En cambio, ahora nosotros no lo escuchamos así, no lo sentimos así. Me parece que todo es de acuerdo Otros, pero los jóvenes, es decir, tal vez tus papás cuando eras joven tampoco sentían nada en la música tuya. Es verdad, ¿no? Eso sí, no, claro, sí, yo me refería a eso cuando decía que es acorde a lo que nos toca vivir. O sea, es el momento que estamos viviendo. Mm. En mi época, lo que estaba de moda, a mis papás no les gustaba realmente. Como ahora, la música que hay, o sea, lo que los chicos escuchan tampoco nos gusta, digamos. A eso me refiero. Gracias. Deme 2 minutos, no he terminado. Tengo una pequeña yapa que darles. Aquí habemos quedado, ¿no? Ahora, miren esto. Los tiempos pasados eran mejores. La juventud de ahora es un desastre. En una conferencia sobre conflictos generacionales, el médico inglés Ronald Gibson decidió comenzar sin preámbulos. No se presentó con cifras ni teorías. En cambio, leyó 4 frases, una tras otra, sin explicar su origen, sin contexto alguno. La primera decía: nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. La segunda sonaba aún más desesperanzada. Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma el poder. Son insoportables, desenfrenados, simplemente horribles. La tercera parecía anunciar el apocalipsis. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y la cuarta. La cuarta era una condena escrita con tinta de resignación. La juventud de hoy está malograda hasta el fondo del corazón.
no son capaces de mantener nuestra cultura. El público asentía, algunos con la ceja alzada en gesto de aprobación, otros con esa mirada de quien siente que por fin alguien ha dicho lo que ellos llevan tiempo pensando. Qué fácil es encontrar aliados cuando alguien pone en palabras nuestros juicios, cuando se le dice a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Ahora bien, entonces Gibson reveló la verdad. La primera frase era de Sócrates, la segunda de Hesíodo. Los dos son griegos 500 y 300 años antes de Cristo. La tercera de un sacerdote egipcio del año 2000 antes de Cristo. Y la última estaba escrita en un vaso de arcilla hallado en Babilonia con más de 4000 años de antigüedad. En la sala se hizo un silencio espeso, de eso que no invitan a hablar, sino a pensar. Y es que no era la juventud lo que se repetía, era la mirada sobre ella, el juicio, el temor a lo distinto, la nostalgia disfrazada de crítica. Cada generación ha temido que la siguiente destruya lo que ellos construyeron, pero hasta ahora ninguna lo ha hecho, porque los jóvenes no vienen a destruir al mundo, vienen a reescribirlo. Y quizá el verdadero problema no es que los jóvenes cambien, sino que los adultos olvidan cómo se sentía tener la edad del fuego. Esto lo saqué de un tuit de Ignacio Novo, que es un escritor español. ¿Qué le parece? Una conferencia así que deja a la gente tiesa. Es decir, desde hace 2000 años se repite la respuesta a esa pregunta. La misma. La O sea, nos has dejado tiesas, mudas. Bueno, se lo dejo para pensar. Ah, una cosa más sabía, pero que no le he mostrado, es que la próxima lección del lunes 4 de mayo se suspende. Tengo un compromiso académico con el Instituto Teológico de Santa Cruz y además la voy a dar desde el exterior porque tenemos con Carolitas un viaje. Así que la próxima lección será el lunes 11 de mayo, ¿sí? Va a haber un pequeño receso el próximo lunes, ¿no es cierto? Un pequeño receso y bueno, ya en el chat también voy a hacer recuerdos, ¿sí? Tómense libre. Además, el 1 de mayo, si quieren viajar, no se preocupen para volver precipitadamente para la lección. Corriendo rápidamente. Eso sería todo por ahora. Se los saluda atentamente. Que tengan una buena semana, unas buenas 2 semanas y nos volveremos a ver en 15 días. ¿Sí? Muy bien, Gracias, Gracias, Francesco, que te Francesco. vaya, que les Gracias. vaya bien. A ti, Carolita. Gracias, vaya bien, buen Francesco. viaje. Buenas Gracias. Que noches, tengan buena gracias. suerte, que les vaya Chao. bien a los dos. Un abrazo a todos. También, Francesco. Chao. Gracias. Carolina. Buen Buenas viaje. noches, buenas Carolita, noches a Conferencia. todos. Carolita, Chao. Francesco, muy interesante todo, muy lindo. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, buena noche. Tengo que cerrar la grabación.